Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 9 del mes cuarto del año 2026. Jueves, una mañana especial para moldear, para crear, para manifestar un día especial. Uno de los mejores días de nuestras vidas. Y vamos al reloj profético de las Escrituras para sincronizar nuestras vidas con el tiempo, que no se mide con el reloj biológico, se mide con el sentimiento en el corazón. Por eso se inicia desde dentro. Un tiempo que no lo cuenta el tiempo, un tiempo que solamente se siente y que quizás es indescriptible. El nacimiento de nuevo, el octavo día, el Shemini, el brillo, la riqueza, la abundancia, la soberanía. Es el tema de hoy, el octavo día. Bueno, tenemos un compromiso de advertir y estar advertidos, de ejercitar, no simplemente contar, sino como un ejercicio práctico para la vida en el nacimiento de nuevo, que es la mejor forma de entenderla es a través de un agricultor. O sea que en el nacimiento de nuevo todos seríamos granjeros, agricultores, y es por eso que en cada uno de nosotros, en nuestra mente, hay una viña, hay un cultivo que hay que cuidar, que hay que sembrar, que así como un agricultor pues necesita tener una precosecha, una cosecha y una poscosecha, también nuestras vidas tienen el mismo sentido, de sembrar, de germinar, de crecer y también de dar frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces por eso tenemos la cuenta del Sefirot Omer. Hoy, en el día inmediatamente anterior, terminamos la fiesta de las panes sin levadura, concluyendo el Pesa. Y al día siguiente pues hay que ejercitar una nueva vida. De la mano con esta cuenta también está la cuenta de las gavillas, el Sefirot Omer, obviamente ordenada por las Escrituras. Pues aparece la conclusión de la construcción de la primera gavilla. Para los que de pronto no están enterados de cómo se consigue un obrero eficiente para la viña, que es precisamente lo que ordena nuestro Mesías, que dice, bueno, parece que andan como ovejas sin pastor, y tuvo misericordia. Dice, bueno, hay que pedirle al dueño de la viña que envíe más obreros para la viña, porque la cosecha está lista, aunque falten 4 meses para la siega. Bueno, eso es el agradecimiento. El agradecimiento no es la consecuencia de algo, el agradecimiento es la causa. Es todo lo contrario. Cuando uno agradece antes de tener lo que desea, pues lo alcanza. No hay que esperar de tenerlo para estar agradecido, porque el agradecer es reconocer que aquello que pensabas que no lo tenías, ya lo tienes. Entonces, tenemos allí la gloria del Todopoderoso, que es cuando el granjero, o el cosechero, o el agricultor tiene la cosecha en su granero. Y por eso, pues, la última espiga para armar la gavilla es la espiga de Malhut, o del reino, a la gavilla del Gesed, de la misericordia y el amor. O sea, el reino del amor. El primer día tomamos la espiga de Gesed, de la misericordia, y la unimos a la gavilla de la misericordia. El segundo día tomamos la espiga de Geburot, o del juicio, y la unimos a la gavilla de la misericordia. El tercer día la del Tiferet, que es el resplandor, que es esa luz, esa energía, cuando le ponemos en movimiento la energía, obviamente por haber corregido, y la traemos a la gavilla de la misericordia. El cuarto día, pues, es el triunfo, los sueños, la revelación, aquello que nos permite ser más que vencedores. Entonces traemos esa espiga a la gavilla del amor y la misericordia. El quinto día, el Hod, que es lo que también se traduce como honra, es la humildad y la mansedumbre.
porque sin ser humilde y manso, pues no se accede a la misericordia divina. Y el sexto día, el Yesod, que es la conexión con esos mundos superiores, es cuando estamos conectados con el mundo del todo, con el Kol Tot, con el todo lo bueno, y representa pues a la figura de Yosef cuando siendo esclavo conquista a Egipto. Y entonces pues el séptimo día, como hoy, pues se trae la gavilla de Malhut o reino, que es la manera de cómo vivimos. Ahora en el nacimiento de nuevo, vivimos en la tierra como en el cielo. Entonces esta espiga se trae y se arma la primera gavilla de 7 espigas, la gavilla del Gesed. O sea, podríamos traducir todo este sistema de explicación de los mundos incomprensibles a este mundo comprensible como el reino del amor. Entonces aparece una frase que es la base y el fundamento de la nueva vida, de los evangelios. Amaos los unos a los otros como yo os he amado, que era lo diferente. Lo diferente no era el amor, era el cómo. O sea que Yeshua nos ama aún con todos nuestros errores. Él no ama el error, Él lo que ama es al alma que está en el error. Y entonces nos saca del error con ese mismo amor, con esa misma misericordia. Entonces esto pues se convierte en la base de los evangelios. Y entonces tenemos, obviamente, el mandamiento para ser discípulo del Eterno es que nos amemos los unos a los otros. Y lejos, pues, de lo que esto muestra los resultados de las religiones tradicionales, donde forman guerras y entonces matan por la causa en lugar de entregar la vida como el Mesías por la causa. O sea, no matar por amor, sino morir por el amor. Y entonces viene la práctica del amor. La puesta por obra en el amor. Entonces tomamos una cita del Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, de Yohanan, el evangelista, del capítulo 4, el verso 7, dice, amados, o sea, ya emana esa emoción, la pone en movimiento, amémonos unos a los otros. Entonces no solamente lo mueve, sino que incita a su entorno, a su prójimo, a que también mueva la emoción del amor. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Porque si Dios es amor, pues entonces todo lo que no es amor no es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Note, no cree en Dios, conoce. O sea, la práctica del verdadero amor, no de la pasión desbordada, sino del amor que no jactancioso, que no espera nada a cambio, que se emana y no que se recibe. Por eso la emanación del amor, la verdadera emanación del amor no se recibe ni se emite. Y por eso el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es muy fácil entenderlo desde el amor, desde la misericordia. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, por nuestros errores. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Bueno, entonces lo que hacemos en esta mañana es perfeccionar el amor de Dios en nosotros y empezar a evaluar. Cuando se cumple en los 7 días de los panes sin levadura, entonces al día siguiente o el tiempo que sigue después de esa rectificación, de volver a ser rectificado, creado como en el principio, que en 6 días lo creó el Eterno y al 7º reposó, entonces volvemos a la emanación del amor. Ese amor rectificado, entonces entramos a la dimensión del 8º día. Por eso la porción que se estudia después de la fiesta del Pesa se le llama Shemini u octavo.
que no es un número cardenal, es un código del nacimiento del mundo al mundo de la fe. El octavo día, en las escrituras, o sea, en la Torá, no es una fecha, no dice en el octavo día, dice al octavo día, o sea, nos accedemos a esa dimensión, o sea, no es fecha calendario, es una dimensión, es decir, que es el resultado, no es un día, es la consecuencia del trabajo que se realizó, es una conciencia, es un estado de ser. El octavo día es un estado de ser, no es un día como tal, por eso es el día grande y terrible, por eso dice en aquel día, porque es como un misterio, porque no se percibe y se entiende sino hasta cuando se experimenta. Y por eso el 8 es igual a 1, porque es ser completo. Allí es donde la mente racional pues no coordina el que si 1 es todo y 8 es nacer a ese todo, pues 8 viene a ser igual a 1. Y por eso 8 traduce completo. Es allí donde somos contados, somos tenidos en cuenta. Eso es lo que se llama esto, que ya no es una persona que no lo tienen en cuenta, que no lo han convocado, que no lo han seleccionado, pues es una persona que no cuenta para esas circunstancias o para esa nación o para ese país o para ese evento. Bueno, ser completo es ser tenido en cuenta cuando todas tus oraciones son escuchadas, cuando se tiene en cuenta en los triunfos y también en las dificultades, para que se tiene en cuenta porque sabe que siempre está allí, como un soldado fiel, como un soldado de las milicias de los ejércitos celestiales. Y por eso el número 8 también traduce rico, shemini, rico, sustancioso, valiente. Por eso dice, yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. Entonces pensábamos que valentía es cuando nos enfrentamos a todo sin miedo. Pues sí, es eso, pero más allá de eso es un estado de ser, donde no hay miedo, donde no hay apuros, donde no hay impureza, donde no hay nada de lo que existe en este mundo, sino que solamente hay lo que existe en el reino de los cielos. Entonces, los ricos visitan a los expertos en espiritualidad y no se ve eso en el mundo físico, porque se ve lo contrario, se ve de pronto una persona líder en el mundo espiritual que va a buscar recursos en las personas poderosas de este mundo. En el reino del amor es lo contrario, porque la riqueza del rico del octavo día no es de acumulación de bienes, es de un ser, un estado de ser completo, de un estado de ser donde es tenido en cuenta, y entonces tiene una influencia en el gobierno celestial. Entonces, se establece esa seguridad, porque esa seguridad no depende de la cantidad de dinero, depende de saber lo que eres. Y ahora que sabes que eres poderoso, ahora que sabes que eres un hijo de Elohim, hecho a su imagen y a su semejanza, pues entonces miremos por qué en el libro de Levíticos, en el capítulo 9, del verso 1, dice, en el octavo día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para ofrenda, holocausto o la ofrenda por el orgullo, sin defecto, y ofrécelo delante de Yahweh. O sea, se empiezan a ejecutar las ofrendas. Recuerde que explicamos anteriormente que ofrenda no es un sacrificio, no está asociado con muerte, sino con un sagrado oficio, y que la palabra para ofrenda es corbán, y corbán quiere decir acercarse. Entonces se establece como ese puente entre lo humano y lo divino cuando morimos a la naturaleza animal, no cuando se mata el animalito. Por eso dice, ofrendas y sacrificios no quiero,
sino un corazón constricto y humillado. Entonces cuando ese corazón constricto y humillado aparece, es conforme el corazón del Creador. Y es allí donde la frecuencia que palpita en ese corazón vibra en niveles de el nacimiento de nuevo, en niveles de conciencia más elevados. Es cuando palpita ese corazón conforme el corazón de toda la creación, conforme el corazón de Dios. Allí aparece el reino davídico, el reino del amor. Porque si David traduce amoroso y empieza a reinar sobre Israel, pues entonces es cuando el reino del amor se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, Shemini u octavo, no hay oscuridad ni tinieblas, no hay enfermedad ni dolor, ni tristeza, ni escasez. Shemini o al octavo día solamente hay luz y amor. Entonces cuando entramos en esa meditación, en lo más profundo de lo profundo, de los lugares recónditos, entonces ya no sentimos, ya no no movemos energía, ya allí solamente vemos, o sea, solamente hay luz. Cuando solamente se ve, es porque el entorno todo es luz. Y es allí cuando conectamos con la luz. Por eso vosotros sois la luz del mundo. Si no conectamos con la luz, pues seguimos en tinieblas, en guerras, en peleas, en devastaciones. Pero al conectar con la luz, pues la luz lo llena todo. Entonces ya no hay vacío, ya no hay necesidad de robar, de mentir, de adulterar. ¿No? Ya es imposible en esa dimensión del amor, de la luz, del octavo día, es imposible infringir las leyes, porque no hay manera de hacerlo, porque se tiene todo. O sea, cuando resplandece la luz, lo llena todo. Por eso al mediodía es difícil que se impacte. Si enciendes un cerillo, una lámpara, pues pasa inadvertida, porque la luz la consume, la luz del sol la consume, porque todo es luz. Bueno, así por eso dice que ya no habrá más día ni noche, sino que todo será lleno de luz. Entendiendo esto, entonces si no hay odio, no hay celos, no hay pobreza, no hay enfermedad, no existe ni el diablo, ni los demonios. Por eso es que en ese estado ya no hay tres, hay solamente uno. Los dos se hacen uno. O sea que no es la vasija y la luz y el diablo, sino la vasija y la luz. Pero son estados de conciencia. Al salir de esa dimensión, sí aparece el tercero, como en una relación de pareja, que viene el amante, que viene pues el que cautiva, el que divide, el que daña. Pues aparece el tercero, o sea, la serpiente, ¿no? O el serpiente o el adversario. Bueno, entonces, allí en ese estado de ser, ya no está en el mundo dual. Y ahí viene diablo, di es de dos, diablo es hablar de dos maneras, por eso solamente se habla de bien y no de mal. Y todo este mundo, todo este universo, lo creamos, lo originamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque si Dios es, pues el enemigo no es, porque lo antagónico de Dios, que es amor, es riqueza, bueno, entonces el diablo no es. Entonces no voy a seguir eligiendo lo que no es. Voy a elegir el que yo soy. Yo soy riqueza, abundancia, felicidad, y esto solamente se experimenta cuando se practica. O sea que no se trata de tener más conocimiento, se trata de tener más sabiduría, o ni siquiera tener más sabiduría, de descubrir esa sabiduría, de recordar lo que realmente somos. Entonces, y esto se adquiere solamente en la práctica. Por eso en cada momento estamos siendo evaluados desde dónde vamos a movernos. Si nos movemos desde el amor, pues hay amor al prójimo. Y entonces despertamos la era mesiánica. Empezamos a vivir un mundo nuevo, una vida nueva. Porque si Dios es todo, entonces allí no, todo el bien, allí no cabe el mal. Porque cuando crees que existe el mal, este se va a manifestar. Porque la mente no para de crear. Y el bien y el mal solo existen en lo relativo. En lo relativo. Por eso la teoría de la relatividad. En el mundo dual.
En el mundo de la eternidad no existe el bien y el mal, solamente existe el bien, porque es un mundo que no tiene límites. En el mundo ilimitado no existe el mal y el bien, solamente existe uno, el bien, la luz, el amor. Y entonces, pues allí se entra ese mundo que se conoce como el mundo del infinito, o como el Ein Sof, el mundo secreto, o el Or Ein Sof, la Or, luz del Ein Sof, del mundo incomprensible. Bueno, esto es porque lo relativo no es como en lo absoluto. Lo relativo es relativo. Entonces, que existe el mal, pues es darle cabida al adversario. Y entonces recibe el poder de lo que se conoce como el diablo, o el Hasatán, el adversario, de nuestra propia sugestión. Y es allí como le damos fuerza o lo destruimos. O sea que si terminamos recibiendo lo que no querías, por eso dice, bueno, esto terminó sucediendo lo que más temía, dice el Lord. Bueno, entonces cuando no hay temor, pues hay energía en movimiento, porque el temor paraliza. Y entonces cuando se fue el miedo del paralítico de Betesda, se levantó y anduvo. Y para más completar todo lo que llevaba, dice, y bueno, levántate y anda, y lleva a cuestas tu lecho. Entonces, ahora los demonios llegan de una actitud mental, y por eso, pues todas las estrategias que se tienen pues para expulsar los demonios, pues tenemos más éxito cuando le enseñamos a cada persona a cómo liberarse y a cómo cuidarse. No que tenga que llevárselo a alguien para que lo libere, y que luego al poco tiempo está. Por eso dice que cuando un espíritu inmundo sale de su casa y va por lugares secos buscando dónde morar, y regresa y la encuentra ordenada, linda pero vacía, entonces va y trae 7 peores. Entonces el estado de viene a ser peor. Para que no suceda eso, la mejor manera es enseñarle. Si tú vives al lado del mar, si vives al lado de una piscina, y estás con miedo de que tu niño se caiga y de pronto no haya quien lo auxilie, pues enséñale a nadar. Y entonces se va la preocupación, porque ahora pues, si se cae, él sabe nadar y se sale. Bueno, de la misma manera nos sucede con cada uno de nuestros semejantes, enseñarles con amor el propósito divino del nacimiento de nuevo. Entonces seguimos con el capítulo 9 del libro de Levíticos. En el verso 23 dice que entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Yahweh se apareció en todo el pueblo. Bueno, ese es el resultado. Había que entrar a un lugar de donde estaba la presencia divina, y ahora salir con toda esa luz a impartir al mundo. Y entonces dice que salió fuego de delante de Yahweh y consumió el holocausto, o sea, la ofrenda por el orgullo y la jactancia, con la grosura sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, aplaudieron y se postraron sobre sus rostros. Entonces se requiere primero mirar las escrituras y entenderlas de una manera práctica. Y empezar a practicar. Ahora que lo entiendo, lo practico, y entonces no tengo que esperar los resultados, ya los vivo. Y cuando se siente antes de manifestarlo, es porque ya llegó, es porque ya lo tengo. Cuando me siento rico, próspero, sano, feliz, abundante, victorioso, valiente, es porque ya lo tengo, ya está en mí. Entonces el mundo exterior va a traer esas consecuencias de mi mundo interior. Entonces hay un cambio de conciencia. Se cambia desde la conciencia del temor a la conciencia del amor, a la emanación del amor. Entonces, bueno, pues eso es lo que trae la unción del profeta Elías, cuando restauró el altar del Señor, que el fuego consumió la ofrenda. Entonces, que cada ofrenda en la mañana sea del todo quemada, sea acepta, porque eso es lo que se llama el quemar el incienso, cuando nuestras oraciones tienen conexión directa con el trono de la gracia del Todopoderoso, conexión directa con la resurrección y la vida de nuestro Mesías. Que tengas una buena mañana y que puedas practicar, practicar y practicar, y que las condiciones
de cada día te va a dar la oportunidad de que lo practiques y vivas confiado, seguro, y vivas como un nacido de nuevo, como un hijo del rey o como una hija del rey, que vivas plenamente confiado que aunque ande por el valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo donde quiera que vayas. Bokerto, buena mañana. Leitradot, nos vemos luego.